Reciban todos un cariñoso saludo, mis queridos hermanos, y continuamos con la enseñanza en base a la oración modelo que Jesús nos dejó. A mí me corresponde el poder compartir con ustedes la palabra venga tu reino. Y se dice que en los últimos años hemos sido testigos del rápido deslice de los más de 150 años de una fuerte influencia bíblica en los Estados Unidos de América. Aunque ese país lucha para merecer el título de cristiano nominal, hoy parece ser lo contrario. La gente asiste a los servicios religiosos y dice que cree en Dios, pero en el mejor de los casos se acoge a un ateísmo práctico y a una moralidad situacional. Esta nación ahora ratifica, por medio de los cuerpos legislativos y las cortes, una agenda específicamente anticristiana. Cualquier cosa que esté en el margen de lo cristiano ha sido prácticamente eliminado bajo el amparo de igualdad de derechos y de libertad moral. Los estándares divinos y moralidad bíblica que esta nación acogió alguna vez son agredidos constantemente. El materialismo y la desintegración de la familia son prácticamente hoy una epidemia. Los abortos, las perversiones sexuales y el crimen abundan desenfrenadamente. Los líderes no saben qué hacer porque no quedan estándares para proveer control a estos problemas. Cuando se recuerda el gran avivamiento de los años 70, el libertinaje de los años 90 es entristecedor. Pero esa tristeza, si no se controla, puede conducir al resentimiento. Y en particular a un resentimiento a aquellos que controlan el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad que promociona una agenda anticristiana. Y lo preocupante, no obstante, es la hostilidad abierta que a menudo fomenta ese resentimiento contra el liderazgo de la nación. Y nosotros podemos darnos cuenta que nosotros como pueblo, como país, como nación, no estamos tan lejos de esta realidad. Pero cuando esa actitud se junta con la perspectiva de que los cristianos deberían impactar la cultura legislando la moralidad, se desvía severamente a la iglesia de su propósito primordial. Aunque cambiara nuestra sociedad llamándola a que regrese a una moralidad más segura, es una meta noble. Pero esa nunca fue la meta de Cristo para su iglesia. La iglesia tiene una sola misión en este mundo: llevar a la gente destinada a pasar la eternidad en el infierno a que tengan un conocimiento salvador de Jesucristo y una eternidad en el cielo. Si nunca conocieron a Cristo y nunca lo recibieron como Señor y Salvador, pasarán a la eternidad en el infierno. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Ningún reino humano o sociedad puede juntarse con el reino de Dios, ni siquiera parcialmente. El hombre pecador no puede ser parte del reino divino. Por eso nunca podemos sacar adelante el reino de Dios tratando de mejorar el estado moral de una sociedad. Las causas buenas y nobles pueden ser dignas de apoyo, pero no tienen el impacto para ayudar a entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. A lo mucho pueden retardar la corrupción que siempre e inevitablemente caracteriza a las sociedades y reinos humanos. Ningún reino humano durará para siempre, porque dentro de sí está la semilla pecaminosa de su propia destrucción. Aunque todos los reinos del mundo se levantan y caen, las puertas del Hades jamás prevalecerán contra el reino de Dios, como nos dice Mateo 16, 18. Puede que en algún momento sintamos frustración por la agenda inmoral de nuestra propia nación y su indiferencia hacia Dios, pero podemos tener plena confianza en que aún ahora mismo Cristo está edificando su iglesia, porque es promesa de Dios. Y el único que tiene derecho a gobernar y reinar no es nadie más que el Rey de Reyes, el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el Salmos 2, versículos 6 y 8. Yo he instalado a mi Rey en Sión,
mi monte santo. Yo declararé, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones, y por sucesión tuya los confines de la tierra. Isaías 9:6 nos dice que el dominio estará sobre su hombro. Jesucristo es aquel que cumple la promesa de un rey venidero. Él es el Mesías, el ungido. Es la esperanza de Israel, la esperanza de la iglesia y la esperanza del mundo. En uno de sus sueños, Daniel vio una estatua representando los reinos del mundo que desmenuzó una piedra que se había desprendido, la cual representa a Cristo, como dice Daniel 2, versículos 34 y 35. Luego la piedra llenó toda la tierra. El simbolismo es claro. Cristo al final aplasta los imperios y los reinos de los hombres y establece el suyo. Cristo es inseparable de su reino. El santo propósito de Dios es exaltar a Cristo en la consumación de la historia cuando el Hijo gobierne y reine en su reino. Por tanto, nuestra prioridad debe ser, y nuestro mayor deseo como creyentes debería ser ver al Señor reinar como rey en su reino, teniendo el honor y la autoridad que siempre ha sido suya, pero que aún no la ha venido a reclamar. Esto nos lleva a la segunda petición de nuestra oración modelo de Mateo 6:10. Orar, venga tu reino. Es orar para que el programa de Dios se cumpla, para que Cristo venga y reine. Cuando usted sinceramente cree y confiesa genuinamente a Cristo como Señor, está confirmando en la dirección de su vida que está dirigida a la exaltación de Cristo. Cuando oro, venga tu reino, le estoy diciendo al Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Cristo, que moras en mí, toma control y haz lo que desees para tu gloria. Un verdadero hijo de Dios no se preocupará por sus planes y deseos, sino del programa determinado por Dios, revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es en la dirección de predicar y alcanzar a otros para su reino. Pero para eso el ego es algo que debemos tratar, porque a pesar de nuestro deseo de preocuparnos del reino de Dios, nuestras oraciones generalmente se centran en nosotros mismos. Nos enfocamos en nuestras necesidades, nuestros planes, nuestras aspiraciones. A menudo somos como esos bebés que no conocen otro mundo que el de sus propios sentimientos y deseos. Nuestra vida es una lucha interminable en contra de nuestros viejos hábitos pecaminosos, con su constante y tenaz enfoque en uno mismo. Ciertamente es nuestra responsabilidad de orar por nuestra familia, por los pastores, misioneros, por nuestra nación, por los líderes y por muchos, todas las personas y por muchas de nuestras necesidades. Pero en cada caso, nuestra oración debería ser dirigida para que Dios lleve a cabo su voluntad dentro de esas personas, a través de ellas, que piensen, hablen, actúen según su voluntad. El reino debe estar en el centro de nuestras oraciones. Antes de que vayamos a su presencia y llenemos de peticiones, necesitamos detenernos lo suficiente como para meditar en las causas de Dios y su reino. Debemos afirmar nuestro anhelo de que Él sea glorificado en sus propósitos. Pero tan pronto como deseamos vivir una vida santa para Cristo, nos encontramos con un conflicto. La más grande oposición al reino de Cristo y la más grande oposición a la vida cristiana es el reino de este mundo presente, el cual gobierna Satanás. La próxima vez que comience a resentirse por la reciente victoria a favor de una agenda impía, considere la fuente de ella. La esencia del reino de Satanás siempre ha sido la oposición al reino de Dios y su pueblo. Satanás desafiará el esfuerzo de todo creyente para servir en su nueva vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a un reino que no es de este mundo. La palabra griega que se traduce como reino es basileia. No se refiere principalmente a un territorio geográfico, sino a una soberanía y dominio. Por lo tanto, cuando oramos, venga tu reino, estamos orando para que comience el gobierno de Dios sobre la tierra, al asumir Cristo su legítimo puesto como gobernante de la tierra.
Venga traduce la forma verbal de chomai, que indica una venida repentina e instantánea, como lo dice Mateo 24-27. Es la venida de su reino el que motiva y el que debe ser nuestro verdadero motivo de oración. El reino por el cual estamos orando es singular porque no le pertenece a ningún monarca terrenal. Le pertenece al Padre nuestro que está en los cielos, como dice Mateo 6:9. Como creyentes, ya no somos de este mundo, como dice Juan 17:14. Nuestro principal interés se ha trasladado a este mundo y nuestra verdadera ciudadanía ahora está en el cielo, como dice Filipenses 3:20. Solo somos viajeros y peregrinos, esperando entrar a una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios mismo. El reino de Dios no es como los reinos humanos de este mundo. Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, Grecia, Roma, que son potencias mundiales, que fueron en algún momento potencias mundiales, ya pasaron. Su época en el centro de atención del mundo fue breve. Alejandro Magno tuvo uno de los imperios más grandiosos en toda la historia del mundo, pero también desapareció. Todas las civilizaciones que una vez fueron grandiosas ahora están eliminadas. Lo que Daniel dijo en referencia al fin del imperio babilónico se podría referir a todas las naciones del mundo. Dios ha controlado tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas, como dice Daniel 5, versículos 26 al 28. Los reinos terrenales, hermanos, siguen el rumbo de toda carne, pero el reino de Dios es más grande que cualquier nación. Nuestro Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, como dice Mateo 6:33. Él se encargará de todas nuestras necesidades, ropa, casa, alimento, cuando buscamos su reino. De manera que deberíamos orar: Señor, haz cualquier cosa que saque adelante tu reino y fomente tu reinado. El reino de Dios o de los cielos fue el centro del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio, las buenas nuevas del reino de nuestro Señor. Donde quiera que iba, Jesús predicaba el mensaje de salvación. Incluso dijo: me es necesario anunciar el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, como dice Lucas 4:43. El reino de Cristo es nada menos que la cúspide de la historia de la humanidad. Cristo pasó 3 años con los discípulos, enseñándoles acerca del reino. Después que murió y resucitó, se les apareció durante 40 días, dándoles mandamientos pertenecientes al reino de Dios. Jesús se refirió al reino de Dios de 3 maneras: pasado, presente y futuro. El pasado en el sentido de que personificó a Abraham, a Isaac y Jacob, como dice Mateo 8:11. Fue presente durante el ministerio terrenal de Jesús, en el sentido que fue el verdadero rey viviente en medio de su pueblo, como dice Lucas 17:21. Pero el enfoque específico de nuestras oraciones está en el reino que aún está por venir. Como lo vimos anteriormente, Jesús caracterizó el reino como uno que no es de este mundo. Pero, ¿qué clase de reino es? ¿Y cómo puede estar aquí y aún encontrarse en el futuro? Necesitamos examinar 2 aspectos del reino, que es universal como terrenal. Dios es el gobernante del universo. Él lo creó, Él lo controla, Él lo sostiene. El reino de Dios es de todos los siglos, como dice Salmo 145:13, y aún ahora su reino domina sobre todo. Dios es el Rey universal y su gobierno actúa de mediador a través de su Hijo, por medio de quien creó los mundos y del cual se dice: Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten, como dice Colosenses 1:17. Debemos orar para que venga el reino terrenal divino, para que Cristo regrese y establezca su reino terrenal, acabe con el pecado y ponga en vigor la obediencia a la voluntad de Dios. El Señor entonces gobernará con un cetro de justicia, como nos dice Apocalipsis 2:27. La mejor manera de traducir la frase venga tu reino es: permite que tu reino venga ahora. ¿Qué características producen a la consumación de su gobierno en la tierra? ¿Sabe cuál? La conversión de los creyentes. De una manera actual y limitada, pero real y milagrosa, el reino de Dios está viniendo a la tierra cada vez que se trae a una nueva persona al reino. Por lo tanto, venga tu reino es una oración evangelística. En la actualidad, el reino de Dios existe en la tierra
internamente los corazones y mentes de los creyentes. Nosotros deberíamos orar para que crezca el reino de Dios. Orar para que venga el reino, en este sentido, es orar por la salvación de las personas. El reino es la esfera de la salvación a la que se entra por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en ella. La palabra griega que se traduce esfuerza significa entrar violentamente. Cuando una persona de corazón ve el valor del reino de Dios, se apresura a agarrarlo. El reino de los cielos es de un valor tan infinito que se parece a un tesoro escondido en el campo o una perla de gran valor, por lo cual una persona vende todas sus posesiones para poder poseerlo, como lo dice Mateo 33, 44 y 46. El deseo de aquellos que ya se han convertido debería ser dejar que el Señor gobierne en su propia vida ahora, y así como gobierna en el cielo. Nosotros con frecuencia llegamos a una encrucijada en nuestra vida en la que tenemos que escoger entre hacer la voluntad de Dios o la nuestra. Allí es cuando necesitamos ratificar nuestro pacto por las causas de Dios. Puesto que Cristo es el Señor, debemos someternos a su señorío. En Romanos 14:17 el apóstol Pablo dijo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando usted se compromete con las virtudes que el Espíritu quiere producir en su vida, entonces ora para que su vida honre y glorifique a su Padre que está en los cielos. Un día los cielos se abrirán y Jesús asentará en el monte de los olivos y establecerá su reino. En ese momento la oración "venga tu reino" será contestada. Cristo reinará en rectitud, justicia, verdad y paz. Reinará en la tierra desde el trono de David, en la ciudad de Jerusalén, y quitará las maldiciones que han caído sobre el planeta. Como dice Apocalipsis 22:20, ven Señor Jesús. Que esta, amado hermano, sea nuestra petición cada vez que oremos y nos presentemos delante del Señor. Dios les bendiga.